No sabíamos que estábamos siendo observados. Siempre imaginamos que, si algo superior existía, vendría desde las estrellas. Naves. Señales. Sombras en el cielo. Nunca se nos ocurrió que podría estar aquí desde siempre, no encima de nosotros, sino alrededor de todo lo que somos. La física habla, en voz baja y matemática, de 11 dimensiones. La teoría M no describe dioses ni demonios, solo estructuras invisibles plegadas sobre sí mismas, demasiado pequeñas para verlas. Pero ¿y si algo hubiera aprendido a moverse en ellas como nosotros caminamos por una habitación? Nosotros vivimos atrapados en 3 dimensiones espaciales y arrastrados por una cuarta que llamamos tiempo. Para nosotros, el pasado se fue y el futuro no existe. Pero un ser extendido en 11 dimensiones no recordaría tu infancia, la estaría viendo. No predeciría tu muerte, la tendría enfrente, como una fotografía más en una pared infinita. Si algo así nos tocara, no lo sentiríamos como un ataque. Lo llamaríamos milagro. Lo llamaríamos destino. Lo llamaríamos Dios. Porque cuando una entidad puede aparecer en cualquier lugar sin desplazarse, conocer cada pensamiento antes de que lo pienses y alterar la materia sin romper sus leyes, solo las nuestras, la mente humana hace lo único que sabe hacer ante lo incomprensible: arrodillarse. Pero el verdadero horror no es que sea malvado, es que no tendría que serlo. Un ajuste microscópico en la constante de gravedad. Una vibración distinta en la estructura del vacío. Un pliegue diferente en la geometría del espacio-tiempo. Eso bastaría para que las estrellas no se formen. Para que los átomos no se mantengan unidos. Para que la química que sostiene tu cuerpo deje de ser posible. No sería un castigo. Sería una consecuencia. Lo más aterrador de encontrarnos con un ser de 11 dimensiones no sería su poder. Sería comprender que, desde su perspectiva, nunca fuimos el centro de nada. Solo un patrón frágil en una esquina del tejido que él puede doblar con un pensamiento que ni siquiera está dirigido a nosotros. Y lo peor es que si alguna vez decidiera mirarnos directamente, no sabríamos si estamos presenciando una revelación divina. O el instante previo a que alguien cierre un libro. Dios. Un ser omnipresente y poderoso, pero sobre todo, benevolente y amoroso. Eso es lo que las antiguas escrituras nos han enseñado a lo largo del surgimiento del cristianismo. Pero los científicos y muchas otras personas se preguntan, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuándo es que lo veremos? ¿Cuándo será el día que realmente podremos estar ante su presencia? La radiación de microondas, los fósiles de los dinosaurios nos da evidencia de una realidad más inquietante aún. ¿Y si el fin del mundo y de nuestra existencia no es como en el Apocalipsis bíblico? ¿Y si el fin de todo es cuando encontremos por fin a Dios? Nombre clave: Dios. La escena abría y mostraba al presidente de los Estados Unidos de América. Leía un informe clasificado sobre el Springfield National Laboratory. Se indicaba que los experimentos del colisionador de partículas habían arrojado datos increíbles con respecto a las teorías del origen del universo, la creación del mismo, y sobre todo nuevas formas de moverse a través del espacio-tiempo. Slipgate, o puertas deslizantes, era el nombre clave que les habían dado a aquellos portales. Habían podido mandar algunos sujetos de prueba no humanos como gatos, primates y perros con cámaras. Muchos de ellos habían muerto en los mundos y probables dimensiones a las que habían sido transportados. Las causas de muerte, muchas de ellas por condiciones extremas de los mundos a los que fueron transportados. Otros especímenes regresaron con heridas horrorosas, algunos otros, solo sus pedazos volvieron. Los dispositivos de video no pudieron registrar qué había pasado con ellos, por lo que sus muertes fueron clasificadas como indeterminadas. ¿Cuáles son sus órdenes, señor presidente?, preguntaba un general que junto al presidente en aquella sala oval, analizaban el informe. Empiecen pruebas con personal humano, ordenaba el presidente. El general dio media vuelta y salió de la sala oval. La escena cambiaba y mostraba una iglesia en Springfield. El reverendo Alegría daba el sermón del fin de semana. El Señor viene pronto, señoras y señores, hablaba con su característica voz, y el lago de fuego espera para todos aquellos que no crean en el Señor y no lo adoren. Homero roncaba fuertemente. Los Simpson habían encontrado lugar hasta enfrente y Marge, con el rostro rubicundo por la vergüenza, dio un codazo a Homero para que despertara.
Cámbiale Marge. Homero había alcanzado a hablar en voz alta y todos miraron molestos a la familia Simpson. Marge había dado un codazo más fuerte y Homero despertó. Siempre me avergüenzas los días de iglesia, Homero. Homero no había puesto mucha atención a Marge, pero al sentir las miradas de la gente, decidió mantenerse despierto hasta acabar el sermón. Cuando llegaron a casa, Marge había reprochado a Homero sobre lo mismo de cada domingo. Siempre tienes que avergonzarnos, Homero, en un día tan especial como es el día del Señor. Yo no quería ir a la iglesia, Marge, porque debemos despertarnos tan temprano para escuchar que nos vamos a ir al infierno. Amén, papá, contestaba Bart. Marge se quejaba, pero al ver que incitaba a su hijo a comportarse de la misma manera, decidió terminar la conversación con: mejor haré de desayunar. Entonces Marge fue a la cocina. Aquel día, el ambiente fue algo pesado para los Simpsons, ya que Marge se había sentido molesta con Homero por haberlos avergonzado y por las palabras que dijo sobre ir a la iglesia. Dieron las 11 de la noche y Marge dio una plegaria pidiendo disculpas por el comportamiento de su esposo y cómo influenciaba a su hijo, siendo específica en que no era un mal hombre, solo bastante perezoso. Homero intentó en un tono juguetón hacer que Marge se acercara a él antes de dormir, pero Marge terminó su plegaria y se acostó a dormir. La escena cambiaba y mostraba el Springfield National Laboratorio. Eran altas horas por la noche. La escena enfocaba una instalación llena de científicos y gente construyendo 5 artefactos bastante sofisticados. Parecían una especie de planta eléctrica con una plataforma en el suelo lo suficientemente grande como para que una persona se pusiera de pie en aquella extraña plataforma. Bien, vamos bien, hablaba uno de los científicos, que examinaba unos grandes planos. Todas las Sleepgates deberán estar conectadas al colisionador. Una vez terminados iniciaremos pruebas con humanos. Un militar de al parecer un muy alto rango se había acercado al científico supervisor. Informe de avance, hablaba con voz firme. Esperamos tener todo listo en una semana, señor, para las pruebas con humanos, respondía aquel hombre. Solo es cuestión de buscar voluntarios, que será la parte más difícil. No se preocupe, hablaba nuevamente con voz firme el general, en este pueblo hay muchos voluntarios, hagan cualquier programa, solo ofrezca un poco de dinero y diga que el gobierno dará incentivos para un gran proyecto científico en su ciudad, y vendrán los conejillos de Indias. Pero general, debemos ser transparentes, explicar los riesgos también sobre estos experimentos, hablaba desconcertado el científico. Usted limítese a obedecer mis órdenes, haga anuncios en todos los canales de comunicación, en las fábricas y plantas de energía, quiero que peguen volantes en las calles de Springfield, y en las iglesias, digan que es parte del programa de salud nacional. El general había recibido un mensaje en un pequeño celular. Cuando lo leyó se dirigió a aquel científico. Hágalo, ordenaba el general, lo veré en 7 días para iniciar con las pruebas. La escena cambiaba y mostraba a Homero en una especie de burdel. En la pasarela, se enfocaban unas piernas increíbles, probablemente de la mujer más hermosa de aquel certamen. Sin embargo, cuando la cámara enfocó más arriba, una gran dona de chocolate era quien llenaba el escenario con su deliciosa cubierta. ¡Qué genialidad! Homero hablaba extasiado mientras miraba aquella dona. El sueño de Homero fue interrumpido cuando su cabeza se balanceó hacia atrás y casi pierde el equilibrio. Ahora el salto del sueño a la realidad. Homero miraba la caja de donas en la mesa del comedor de la planta nuclear. Sin embargo, cuando abrió la caja no había ni migajas de donas. Lo siento, Homero, habla. Disculpa, Homero, mientras roncabas nos comimos todas las roscas. Bueno, quedaba una, pero se la lancé a un limosnero. ¡No, malditos burritos! ¡Todavía no me muero! Por cierto, Homero, ¿leíste los panfletos que dejaron por toda la planta? Suena bastante bien, podemos participar en un descubrimiento sin precedentes para el gobierno, y prometen plan dental y un seguro de gastos médicos mayores de por vida, y $8,000 al mes solo por acudir al menos una vez a la semana. Con $8,000 puedo comprar todas las donas que quiera. De la boca de Homero corría un gran hilo de saliva. Antes de que pudiera siquiera considerar esa oferta, su estómago dio un gran rugido y Homero corrió a su estación. Esa hambre solo podía ser saciada por una dona. Buscó por todos lados y no pudo encontrar donas.
Recuerda tu entrenamiento, Homero. De un cajón en su estación tomó un libro de manual de procedimientos de la planta nuclear. Cuando abrió el libro, un gran agujero entre las hojas y una nota que indicaba: querido Homero, te debo una dona de emergencia. No, ese maldito siempre está un paso delante de mí, gritaba Homero, pero voy a comer una dona. Homero salió decidido de su oficina y el señor Burns pasaba por ahí. Cúbrame, ordenaba Homero al señor Burns, que con el rostro atónito y confundido se sentó en la silla de Homero. Homero había salido de la planta, manejó hacia el centro de la ciudad para ir a Rosquillas Coloso. Cuando por fin llegó pudo ver una gran fila de personas que se dirigían al ayuntamiento. Entró rápidamente a Rosquillas Coloso y compró una docena de donas para él solo. Comenzó a comer una de esas deliciosas donas y se acercó a la gente que se dirigía al ayuntamiento. Oiga, ¿para qué es esta fila? Hablaba con la boca llena Homero a una persona de la fila. ¿Que no sabe? El gobierno está a punto de hacer un gran descubrimiento y está buscando voluntarios en Springfield, y están ofreciendo $8,000 al mes. Nuevamente un hilo de saliva corrió por la boca de Homero, pensando en todas las donas que podría comprar con todo ese dinero extra. Estuvo a punto de irse cuando abrió su caja y una grande y deliciosa dona con cubierta rosa y dulces iluminó sus ojos. Esas donas eran sus favoritas y Homero fue a su auto para terminar esa dona. Cuando le dio un mordisco, el relleno de fresa más delicioso se escurrió fuera de la dona. Un jalea de fresa. Homero regresó a la planta nuclear. Homero regresó casi a la hora de salida. El señor Burns, molesto, había dejado la estación cuando se dio cuenta de que estaba cubriendo al pedazo de Boloño. Bueno, no recordaba su nombre, hasta que Smithers le indicó que era la estación de Simpson. Faltaban solo 30 minutos para salir y Homero disfrutó lo que quedaba de su docena de donas. Cuando se dirigía al estacionamiento, no vio por ningún lado a Lenny o a Carlos. A lo lejos pudo ver al inmigrante Zutroy y rápidamente corrió para alcanzarlo. Oye Zutroy, ¿no has visto a Lenny o a Carlos por aquí? Oh, sí, salieron para postularse como decir. Zutroy tomaba uno de los panfletos y dijo algo en ruso y se lo mostraba a Homero. Sí, Pravitelsvenaya Lobushka. Homero había tomado aquel panfleto y fue a su auto. Ya era viernes, los vería en la taberna de Moe, pensó. Pasaron las horas y Homero había salido de su casa, se dirigió a la taberna de Moe, tan puntual como siempre abrió la puerta y ahí estaba el horrendo Moe, Barney, Sam y Larry, pero no había rastro de Lenny o Carl. Hola Homero, pasa, siéntate, hablaba felizmente Moe al ver a Homero. Homero se sentó y ordenó un gran tarro de cerveza. Oye Moe, ¿no has visto a Lenny y a Carlos? Ya deberían estar aquí. Sí, seguro deben estar en aquel centro de investigación, como mucha gente de Springfield. En la tarde había mucha gente hablando sobre eso y yo mismo pensé en ir, pero no me llevo muy bien con el gobierno, ¿sabes? Bueno, si ellos fueron tal vez yo vaya. ¿No quieres ir, Barney?, preguntaba Homero. No, me rechazaron porque dijeron que tenía problemas de alcohol. Entonces Barney eructaba. Homero disfrutó de una gran noche de bebida con sus amigos de la taberna. La escena cambiaba y mostraba a Lenny y a Carlos. No tenían ropa, les realizaban exámenes médicos y rayos X. Pensé que Homero vendría con nosotros, hablaba Lenny. Yo también esperaba que Homero fuera a postularse, pero seguramente se enredó con algo. Además tiene familia, probablemente irá a consultarlo con ellos. Muy bien, sigan la línea roja que está en el suelo, llegarán a un vestidor, un casillero con sus nombres y vístanse con el conjunto que se les dejó a cada uno, hablaba uno de los científicos por un altoparlante. Lenny, Carlos y otras 10 personas siguieron las instrucciones y llegaron a los casilleros. Unos trajes que parecían de astronauta estaban en los casilleros, unos cascos moldeados exactamente para la cabeza de los sujetos de prueba para los que fueron hechos. El traje era bastante pesado a decir de verdad y al parecer era hermético. El casco se acoplaba a través de un mecanismo de cierre y vacío. En la espalda del traje había un compartimiento, probablemente albergaba tanques de oxígeno y filtros de aire. Una pequeña pantalla en su antebrazo se encendió y mostraba los signos vitales de todos los sujetos y el nombre de cada uno. Una pequeña linterna se encendió en el casco de todos ellos y comenzó a grabar. Vaya Lenny, hablaba Carlos asombrado, tal vez este es un experimento de la NASA, vamos a ser astronautas.
Vaya, lo que se pierde Homero, contestaba emocionado Lenny. Frank, Jerry, Johnson, Snake y Cletus, vengan por favor. Un científico había llamado a los 5 sujetos y estos lo siguieron. Vaya compadre, es mi oportunidad de ganar buen dinero, hablaba con una voz maliciosa Snake mientras miraba aquel imponente centro. Los llevaron a una gran cámara que tenía el gran colisionador de partículas. Conectado a él, 5 estructuras con una plataforma en el suelo. Acomodaron a cada uno de ellos encima de una plataforma. ¿Y esto qué es?, preguntaba retadoramente Snake. En un momento vamos a comenzar, le contestaba uno de los científicos. Muy bien señores, el general, hablaba a los 5 sujetos. El gobierno de los Estados Unidos les agradece su compromiso en lo que respecta a este experimento. Esto que ven detrás de ustedes es un colisionador de partículas. En resumen y palabras que puedan entender, podemos entender cómo se comporta la materia, inclusive llevándonos a descubrir cómo se creó el universo y nosotros mismos. Hemos inclusive encontrado formas de viajar a otros mundos con los avances de esta máquina. Lo que tienen junto a ustedes y en lo que están parados, tienen el nombre de Sleep Gates, o puertas para que ustedes puedan entender. Ustedes tendrán el honor de usar esas puertas para viajar a otros lados. Esas plataformas viajarán con ustedes y a través de energía y un proceso generado por el gran colisionador podremos ser capaces de mantener contacto con ustedes y traerlos de vuelta. En sus trajes hay una pantalla en su antebrazo. Existe un botón rojo de emergencia que deberán oprimir para regresar, pero no olviden que deben estar en contacto con la plataforma en todo momento. Algunos sujetos han reportado contacto con seres vivos, no deberán hacer contacto si nosotros no damos la orden. Algunos digamos que no han llegado a otros mundos, sino a otros sitios aquí en la Tierra. Si eso pasa, regresen inmediatamente. Solo se podrá hacer un viaje por semana. Se les dará un cheque por $8,000 después de esta prueba. Nuevamente, el gobierno de los Estados Unidos les agradece su participación. El general había dado una señal con la mano, y los científicos encendieron el colisionador de partículas. La máquina de uno de los sujetos llamado Frank se encendió, era la máquina número 1, comenzó a sentirse un poco nervioso, un sonido como de un generador de electricidad inundó la sala. Comenzó a sentir una sensación extraña en su cuerpo, y de pronto algo asombró a todos. Frank había desaparecido y solo había dejado atrás varias chispas que cayeron al suelo. ¿Qué está pasando? Jerry dio un salto y Snake quedó asombrado por lo que había visto. Cletus miraba con su cara de idiota la escena. No se muevan de sus lugares, ordenaba aquel militar. El señor Frank fue teletransportado. Miraron una gran pantalla y pudieron ver la cámara de Frank. Había sido transportado a lo que parecía un bosque. Enciendan las demás máquinas, ahora, ordenaba el militar. La máquina número 2, la máquina de Jerry se encendió. Jerry, visiblemente asustado, miraba a su alrededor, comenzó a sentir algo extraño por todo su cuerpo y también desapareció. Casi al mismo tiempo que Jerry, Johnson fue teletransportado. En la pantalla, solo la cámara de Johnson era visible, al parecer había sido teletransportado al centro de Springfield. Señor, la puerta 3 no funcionó, indicaba un científico que miraba una computadora. Tráiganlo de regreso, ordenaba el general. ¿Qué pasó con el otro sujeto? Hablaba molesto Snake, que comenzaba a moverse mientras la máquina almacenaba energía para poder teletransportarlo. No se mueva, gritaba el militar que les había dado indicaciones. Esto ya no me está gustando, gritaba molesto Snake. No, uno de los científicos pudo ver que la máquina se había cargado al 100%, cuando Snake puso uno de sus pies en el suelo, chispas salieron y una pequeña explosión en la parte alta de la máquina. Una escena sacada del mismo infierno llenó aquel centro. Casi como si Snake fuera un globo, pareció aumentar su tamaño tan rápido e intensamente que de pronto explotó en varios pedazos, manchando de sangre el suelo y su Sleepgate. Una pequeña piedra quedó a pie de la plataforma de la Sleepgate. Telefragmentación, gritó uno de los científicos, tenemos que abortar. Cletus, idiota, pero comprendiendo lo que había pasado, al menos solo que Snake había muerto, se sintió aterrado y pensó en moverse. No, su puerta está a punto de mandarlo, no se mueva señor Cletus, ordenaba el general. De pronto Cletus fue teletransportado.
Rápido, rápido, limpieza y contención, hubo telefragmentación, tomen lo que sea que entró por ese portal y analícenlo, desactiven los dispositivos de retorno hasta que limpien todo esto. Un equipo de personas con trajes antirradiación y manjeras a presión, desinfectantes y una caja de plomo llegaron al lugar del incidente, tomaron aquella roca que fue teletransportada al centro y la ingresaron a la caja para su análisis. El equipo tardó al menos una hora en desinfectar toda la zona y dejarla como nueva. Cletus había rogado para que lo dejasen regresar, pero no hicieron caso a sus lloriqueos. Reporte de la Sleepgate número 2, gritaba el general. Señor, no sabemos en dónde está, no tenemos lecturas. Respondía molesto, saquen la número 1. Frank, me copia, hablaba uno de los científicos por un pequeño micrófono, regrese a su puerta, lo vamos a traer de vuelta. Voy para allá, contestaba Frank, que rápidamente volvió a su plataforma y lo trajeron de vuelta. Traigan al sujeto de la puerta 3, ordenaba el general. Johnson fue traído de vuelta rápidamente. Intentaron traer de vuelta a Jerry, de la puerta 2, pero habían perdido todo contacto con él. Frank y Johnson no se dieron cuenta del problema que estaba pasando, les ordenaron regresar a los vestidores. Bueno, traigan al 5, ordenaba el general, aíslenlo, no necesitamos que vaya a difundir lo que acaba de pasar, manden a los otros 5 a su casa y no comenten nada. Cletus no se había movido ni un poco de su plataforma, se había cansado de presionar el botón de retorno de emergencia cuando de pronto fue traído de regreso al centro. Varios militares lo esperaban, científicos examinaron a Cletus, tomaron lecturas con extraños aparatos y al no haber algo que pudiera indicar contaminación, dieron una señal para que los militares se llevaran por la fuerza a Cletus, que gritaba que lo dejaran ir. La escena cambiaba y mostraba a Frank y Johnson, habían llegado a los vestidores y Len y Carl les preguntaron, oigan, ¿y los demás? Antes de que pudiesen contestar, unos militares alzaron la voz. Muchas gracias por su participación, sus otros compañeros siguen en el experimento, en un momento los dejaremos salir, regresen a sus casas, pueden pasar por sus cheques al módulo que está en la entrada del centro, nosotros nos contactaremos con ustedes si necesitamos que acudan al centro. Vaya Carl, nos van a pagar sin siquiera hacer nada, oigan, ¿y los demás? Volvieron a preguntar. ¿No oíste a los militares? Regañaba Frank, no fue la gran cosa a decir de verdad, solo llegué como a un bosque extraño. Sí, a mí me llevaron al centro de Springfield solamente. Al principio Len y Carl no entendieron nada, pero en el camino a sus autos les contaron todo. La escena cambiaba y mostraba a Homero en su cama, dormía tan tranquilamente que soñaba que se encontraba en el útero de su madre, hasta que sintió que alguien lo traccionaba. Cuando se despertó se dio cuenta de que se trataba de Marge. No quiero, Marge se había arreglado para ir a la iglesia. Homero, ya me cansé de tener esta discusión todos los domingos, vístete para la iglesia. Malditos pantalones de iglesia, Homero luchaba por ponerse esos pantalones, pero debido a su trasero talla grande, al menos eso decía Bart, no entraban. Con mucho trabajo, pero Homero pudo ponerse sus pantalones y fueron a la iglesia. Cuando entraron, por fin pudo ver a Len y a Carl sentados en unas sillas de en medio. Como siempre, los Flanders habían guardado un lugar a los Simpsons hasta enfrente. Homero se había dormido a mitad de sermón, como siempre, roncaba tan fuerte que las miradas se postraron en los Simpson, como todos los domingos. Cuando por fin terminó el sermón, Marge cansada solo despertó a Homero y llevó a Maggie, Bart y Lisa al auto. Homero se había acercado a Len y a Carlos. Oigan, ¿y ustedes en dónde han estado? Preguntaba Homero. Te lo dijimos, contestaba Carl, antes de que desaparecieras en la planta, fuimos a ver si calificábamos para ser voluntarios en las pruebas que ha habido en el laboratorio de Springfield. Y lo mejor fue esto, Lenny mostraba un cheque por $8,000, y lo mejor es que ni siquiera tuvimos que hacer nada, solo nos presentamos al centro. Por cierto, no vi a Cletus o Jerry. Seguramente fueron a gastar sus $8,000, contestaba Carlos. Homero se había convencido de ir al ayuntamiento para poder convertirse en voluntario. Al día siguiente, por la mañana, Homero habló al señor Smithers para avisar que no iría a trabajar ya que iría a postularse como voluntario. Al ser un programa del gobierno, el señor Burns tenía que aceptar, por lo que Smithers al ya conocer esto le indicó que se presentara sin falta el día de mañana.
Homero había subió a su auto y comenzó a imaginar su vida con esos $8,000 al mes. Sí, $8,000 al mes. Senador. Sí, $8,000 al mes. Cuando llegó al ayuntamiento, la fila era bastante grande, tardó al menos 2 horas en pasar, había muchos doctores en el ayuntamiento, todos pasaron por pruebas físicas, le hicieron pruebas de orina, le tomaron muestras de sangre y tomaron rayos X. Bueno, este es el tinte que se inyectó en el señor Simpson, hablaba el doctor Hibbert, pero una enfermera interrumpió al doctor, aún no inyectó el tinte, doctor. En uno de los cuartos se encontraba el doctor Hibbert. Y Homero, a ver señor Simpson, esta es una prueba nueva, golpeo sus carnes y veo cuánto tarda en pararse, nos ayuda para saber si tiene algún riesgo cardiovascular. Cuando el doctor dio un pequeño golpe, las lonjas de Homero no pararon de moverse. El doctor Hibbert miró desconcertado a Homero y puso un gran sello rojo en el expediente de Homero. Cuando llegó al último cuarto, unos científicos con cierto rango militar observaron el expediente de Homero. Señor Simpson, usted es de lejos uno de los peores aspirantes que hemos tenido, no puedo permitirle ser parte de los experimentos. No, espera, interrumpía uno de los científicos encargados de elegir a los aspirantes. Nos hacen falta idiotas, sujetos para las pruebas de, bueno, ya sabes. Oh, bueno, hay rayos, bueno señor Simpson, aquel científico tomaba 2 libros, uno azul que marcaba aspirantes seleccionados y otro libro rojo con un extraño símbolo y una palabra clave que no alcanzó a leer. Necesito que me dé 2 números en donde pueda encontrarlo, en caso de que se requiera que venga. Homero había dado los números pero rápidamente lanzó una pregunta. Oiga, ¿y qué hay de mi cheque? No se preocupe, se le hablará en un período de 48 horas para que acuda al centro, ahí le darán su cheque. Yahoo, Homero levantaba las manos y corrió directamente a su casa. El día siguiente Homero fue a la planta, alardeaba a Lenny y a Carlos que lo habían aceptado para las pruebas en el centro de investigación de Springfield. Vaya Homero, qué bueno, a nosotros nos hablaron para acudir hoy, a ti también. No, me dijeron que tardarían 1 o 2 días en hablarme. Bueno, creo que entonces no tendrás aún tu dinero, Homero, jajajajajajaja. Homero se quejaba triste, pero no le quedó más que esperar. Había llegado la hora de la salida y Carl y Lenny fueron rápidamente al centro de investigación. Cuando llegaron al centro les indicaron nuevamente quitarse toda su ropa y pasar a los escáneres, les pidieron seguir la línea roja del piso que los llevaría a los casilleros. ¿Crees que ahora sí tengamos la oportunidad de participar, Carl? Espero que sí. Antes siquiera de que pudieran ponerse sus trajes, de los 10 sujetos que habían acudido, llamaron a 5, entre ellos a Carl y a Lenny. Una vez que se pongan su traje, sigan la línea hasta el centro de pruebas. Vaya, eso fue rápido, hablaba Lenny. Una vez en la cámara del colisionador, a uno de los sujetos, se le ordenó acompañar a uno de los militares. Fueron acomodados en las slipgates, excepto la número 2, Lenny y Carl fueron puestos en las puertas 4 y 5 respectivamente. Muy bien, hablaba uno de los científicos, ustedes son nuevos. Para no ser tan redundante, solo diré que les dieron la misma explicación para que supieran en qué consistía el experimento. Genial, oiga, ¿y por qué entonces la número 2 está vacía?, preguntaba Carl. Por el momento está fuera de uso, respondía tajante uno de los científicos. Bueno, vamos a comenzar, ordenaba. La puerta número 1 fue encendida, y cuando el sujeto fue teletransportado, Lenny, Carlos y el otro sujeto quedaron asombrados por lo que había pasado. Una gran pantalla se encendió en aquella cámara y todos vieron algo que los dejó desconcertados. La cámara de aquel tipo enfocaba un mural, la imagen plasmada en aquel mural era la de, sí, Jesucristo crucificado. Vaya, lo transportaron a una iglesia, gritaba Lenny. Señor, uno de los científicos había mirado al general. Sí, puede ser contacto, no diga nada, manden a los otros. Enciendan la 3, ordenaba el científico. La puerta 3 fue alimentada con energía del colisionador y el sujeto fue teletransportado, un gran ruido se pudo escuchar en una de las oficinas.
El sujeto de la puerta 3 había sido transportado a una oficina del mismo centro. Oh maldita sea, gritaba el general, puerta 3 no funcionó, déjenlo ir a casa, háganle un examen físico. Enciendan la 4, ordenaba. Oh vaya es mi turno, hablaba emocionado Lenny. Mucha suerte amigo, contestaba Carl. Lenny sintió una sensación extraña en su cuerpo y de pronto desapareció dejando una estela de chispas detrás de sí. En la pantalla apareció rápidamente la cámara de Lenny, se había sentido un poco mareado, había llegado a una instalación bastante extraña, bastante tecnológica a decir de verdad. Señor, la misma ubicación del número 2, indicaba un científico. Manden al 5, después denme línea directa con el 4. La máquina teletransportó rápidamente a Carl. ¿Cómo se llama este tonto?, preguntaba el general. Lenford Leonard, contestaba. Señor Lenford, ¿puede escucharme?, hablaba el general. Hola, sí, oiga, creo que estoy dentro de alguna base, tal vez me mandaron a algún lugar del centro. No, se equivoca, quiero que me escuche, uno de los sujetos fue transportado a su ubicación hace un par de días, no se aleje mucho de su plataforma, intente buscar a su compañero pero evite todo contacto con cualquier ser vivo. ¿Por qué?, preguntaba Lenny. Usted obedezca señor Lenford, regañaba el general. Lenny caminó en línea recta, las puertas eran automáticas, se abrían una vez que pasaba cerca de ellas. Había algunas cosas bastante extrañas, en ciertos cuartos parecía haber unas extrañas cápsulas con un líquido azulado brillante. En un punto, ya no había puertas que lo llevaran hacia adelante, solo había una puerta a su lado derecho. Tomó la puerta e ingresó a un cuarto con poca luz, todo con un poco de lo mismo de todos los cuartos, pero en medio de la sala, pudo ver algo familiar. Pudo ver a una persona, con el mismo traje que todos los voluntarios llevaban. Vaya, creo que lo encontré, hablaba Lenny. Sin embargo, al poner un poco más de atención, pudo ver algo que lo desconcertó. En su espalda, una especie de manguera parecía estar incrustada entre las escápulas, una gran mancha de sangre se podía ver en su ropa, aquella manguera había atravesado el casco y parecía incrustada en la cabeza del hombre. Oigan, Lenny hablaba un poco así. Un sonido, casi como un rugido había salido de aquel hombre cuando dio la vuelta y miró a Lenny. Su rostro lucía molesto, casi como si odiase a Lenny, alrededor de su boca, el sujeto tenía una gran mancha de sangre. ¡Ah! Lenny había gritado horrorizado por lo que había visto. Aquel sujeto corrió rápidamente hacia Lenny con una velocidad casi inhumana. Lenny dio un grito y corrió hacia su plataforma. Los científicos miraban atentos la escena pero no hablaron con Lenny. Esa cosa le pisaba los talones, haciendo los mismos ruidos, gruñendo. Sáquenme de aquí, gritaba Lenny. La adrenalina le había dado ese empuje de energía para poder dejar un poco atrás a ese tipo y por fin llegó al cuarto donde estaba su plataforma. Corrió hacia ella y cuando puso un pie en la plataforma se apresuró a presionar el botón de regreso, pero algo había pasado. Aquel hombre había dado un último salto, listo para tomar a Lenny por la espalda y ambos fueron teletransportados. Cuando por fin fueron llevados, varios militares apuntaron sus armas a la puerta 4. Un sonido como de carne desgarrándose se pudo escuchar cuando Lenny y el otro sujeto fueron teletransportados a la cámara del colisionador. Ambos llegaron en pedazos, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo tiempo y espacio a la vez. El horror llegó cuando miraron la cabeza cercenada de Lenny, un rostro de enorme sufrimiento por la telefragmentación se pudo ver en su rostro. Bueno, creo que perdimos a otro, hablaba tranquilamente el general. Llévenselos para análisis, mantengan bloqueados los sistemas de retorno de emergencia hasta esterilizar la zona y comuníquenme con el sujeto de la puerta 1. Hola, el general intentaba comunicarse con el sujeto de la puerta 1. Las imágenes que transmitía la cámara eran bastante chocantes a decir de verdad. Las paredes estaban llenas de símbolos de demonios, y en algunas puertas cruces cristianas llenas de sangre. Pero no podían contactarse con él. Maldición, aumenten la potencia de las comunicaciones a ver si podemos hacer contacto. La cámara enfocaba al sujeto de la puerta 1. Oigan, creo que ya debo regresar, esto me está asustando un poco. A pesar de que todo se miraba bastante arcaico, las puertas se abrían automáticamente. Llegó a una puerta con una cruz dorada.
Cuando se acercó, un gran resplandor deslumbró a aquel tipo. Aquel hombre quedó asombrado por lo que había visto del otro lado. Oh por Dios, una lágrima corrió por uno de sus ojos, y comenzó a levantar las manos, intentando abrazar la majestuosidad que estaba presenciando. Señor, señor, es él, es él. Maldita sea, aún no hay contacto, regañaba el general, tráigalo, tráigalo. La cámara de aquel hombre comenzaba a tener interferencia, la luz se hacía cada vez más intensa. De pronto, el sonido de la cámara de aquel hombre volvió a transmitirse. Oh Dios mío santo redentor, aquel hombre se acercaba a aquella luz. No, esperé, ordenaba el general, y entonces, la transmisión se cortó. Maldita sea, el general había lanzado el micrófono al suelo, era nuestra oportunidad. No, en una de las pantallas se escuchó un grito desgarrador de la cámara de Carl. La cámara de su casco se mostraba errática, un rugido había llenado la sala del quejidos de Carl que rápidamente se desvanecieron. De pronto los signos vitales de Carl desaparecieron y la cámara solo pudo enfocar a una criatura de pelo blanco manchada con la sangre de Carl desapareciendo a lo lejos. Todos quedaron atónitos por lo que había pasado, inclusive Desinfección había dejado de recoger los restos de Len y el otro sujeto. Levanten todo, manden a todos a casa, quiero a Desinfección y Patología trabajando para saber qué le pasó al que regresó. La escena cambiaba y la pantalla indicaba 3 horas después. Científicos habían analizado el cadáver que telefragmentó a Lenny, a nivel celular no había ningún cambio, lo que les había llamado la atención era el dispositivo conectado a su cerebro, conectado directamente al centro de recompensas y con un puenteo a la amígdala. El científico encargado de toda la investigación se dio cuenta de algo terrible. Bueno, ahora entiendo, aquel científico hablaba a sus compañeros mientras miraba un mapa cerebral y sus funciones. Al parecer este sistema activaba a la amígdala generando ira y violencia para liberar endorfinas que fueran directo al sistema de recompensas. Eso explica por qué atacó al señor Lenford. ¿Y por qué reventaron, señor?, preguntaba un pasante. Porque se teletransportaron al mismo tiempo, no podían ocupar el mismo espacio y tiempo, es bastante simple. Pero, lo importante no es eso, lo importante es, ¿por qué le pusieron este artefacto al sujeto? ¿Cree que tenga que ver con el nombre clave Dios?, preguntaba uno de los científicos. No lo sé, ni siquiera estoy seguro de lo que vimos hoy. ¿No vio esos símbolos?, preguntaba uno de los colegas de aquel científico. Aquel científico se sintió bastante acongojado, no sabía si eran otros mundos o inclusive, otras dimensiones. La escena cambiaba y mostraba a Homero, sería tonto decir que trabajaba mientras esperaba la llamada, hacía lo mismo de siempre, nada, mientras miraba el teléfono, esperando a que sonara y lo llamaran para ir al centro de investigación. Habían pasado 7 días, se había dado cuenta de la ausencia de Len y Carlos y sintió envidia, no iban a trabajar y recibían su sueldo íntegro, y además $8,000 extra, pensó en que iba a encontrarlos en la iglesia, pero tampoco los vio por ningún lado. Ese domingo por la noche, justo antes de acostarse y tener un poco de acción con Marge, escuchó el teléfono sonar. Espera Marge, Homero se había apresurado a levantarse, yo contesto, tomó una toalla y se cubrió su enorme trasero y lo demás. Hola, hable más fuerte que tengo una toalla. Hubo un pequeño silencio y Homero levantó las manos gritando emocionado. Allí estaré, entonces, Homero colgó. Habían citado a Homero y a otros 4 infelices al centro, y por fin podré mostrarles a Lenny y a Carl que yo también pude entrar. Mientras caminaba desde el estacionamiento a la entrada del centro, Homero volvía a tener esa misma fantasía por sus $8,000. Cuando estuvo a punto de llegar a la entrada pudo ver a los otros 4, a decir verdad, se veían bastante tontos e ignorantes. Ja, idiotas, se burlaba Homero al ver el aspecto de todos ellos. Varios científicos y militares vieron a los 5 sujetos. Ya llegaron mis idiotas, perdón, mis sujetos de prueba, hablaba el general con una gran sonrisa. Los llevaron a los casilleros y los hicieron vestirse. Bueno señores, les hablaremos uno por uno, cuando mencionemos sus nombres solo sigan esa línea roja del suelo y los llevará a la cámara del colisionador, ahí se harán los experimentos, una vez terminado, pasarán por su cheque en la ventanilla de información de la entrada. Mencionaron un nombre y siguió la línea roja.
Homero se había sentado en una de las sillas, esperando ansioso, no porque le interesara la ciencia, sino porque ya quería ir por su cheque. Habían hablado a otro de los sujetos y salió de los vestidores. Cuando me toca a mí, se quejaba Homero. Habían pasado 2 horas y cuando un científico ingresó dio el nombre de otro sujeto. Homero volvió a quejarse, el sueño lo invadió y se quedó dormido. Simpson, Simpson. Simpson, un grito despertó a Homero. Señor Simpson, es su turno. Cuando Homero miró a su alrededor se dio cuenta de que era el último, y siguió la línea roja que la habían indicado. La escena cambiaba y mostraba al general visiblemente estresado y molesto. Ya hemos perdido a muchos y ni siquiera hemos podido acercarnos un poco, ni siquiera verlo de cerca. Señor, ya casi no nos quedan plataformas, creo que deberíamos reconsiderar después de esta prueba, reabastecernos y poder fabricar un poco más. El general solo asintió con la cabeza, aún pensativo. Volteó su mirada al ver a Homero entrar a la cámara. Hagamos un último intento. En la 1, hablaba en voz baja el general al científico encargado de todo el experimento. Señor Simpson, se acercó el científico a Homero, le agradecemos su participación. Antes de comenzar, quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted cree en Dios? Ay no, esto fue obra de March, ¿verdad? Porque no me gusta ir a la estúpida iglesia. Sí creo en Dios y soy buena persona, pero no entiendo qué tiene de bueno ir a un lugar a que me digan que me voy a ir al infierno. No estoy hablando de eso, señor Simpson, solo le pregunto qué haría usted si pudiera conocerlo. Homero se imaginaba hablando con Dios. Le diría que seguiría sus enseñanzas pero no iría a la iglesia. Sí, Homero se había perdido en sus pensamientos y todos se miraban extrañados, era más estúpido de lo que parecía, pensaron todos. Bueno, pase señor Simpson, pase, le explicaron rápidamente todo en lo que consistía la prueba, lo único que entendió Homero fue que sería teletransportado, como en las películas. La máquina encendió y comenzó a sentirse extraño, cuando de repente todos desaparecieron, chispas salieron frente a él y se encontraba en un lugar extraño, arcano y parecía que fuese un castillo. ¿En dónde estoy?, se preguntaba Homero, miró a su alrededor y algo le hizo sentir bastante incómodo. En una pared, una figura, ese hombre parecía que quería salir de dentro de la pared, pero lo más inquietante, era que ese hombre era Jesucristo. Oigan, creo que estoy en una iglesia, pero me da miedo. Continúe caminando señor Simpson, le ordenaban. Las comunicaciones van bien señor, indicaba uno de los técnicos. Bien, vamos bien, crucen los dedos. Homero había caminado durante 30 minutos por todo el lugar, lo extraño era que algunas ventanas tenían formas de demonios, en otras paredes un líquido rojo. Homero había llegado a una gran puerta con una cruz en medio. Oigan, hay una puerta aquí, habló nervioso Homero. Cuando se acercó, esta se abrió automáticamente. Lo primero que llamó la atención de Homero fue una plataforma en el suelo, era una de esas plataformas como las que lo habían llevado ahí. Oigan, miren, hay una de esas cosas que teletransportan. Levante su cabeza señor Simpson, déjenos ver qué más hay en ese cuarto. Homero miraba a todos lados pero no había nada que le llamase la atención, era un cuarto vacío. ¿En dónde está?, preguntaba en voz baja el general. La puerta se cerró detrás de Homero y una luz llenó el cuarto. ¿Pero qué?, se escuchó decir a Homero. Los ojos de Homero se abrieron de par en par y caminó hacia atrás. La luz era tan intensa que la cámara no podía enfocar lo que estaba pasando. Señor Simpson, ¿qué es lo que está viendo? Oh santo Jesús, me siento como San Agustín de Hipona después de ser convertido por Ambrosio de Milán. Señor Simpson, ¿qué está viendo, maldita sea?, gritaba el general. Señor, gritaba uno de los científicos, el señor Simpson está tocando la plataforma, las lecturas marcan que tiene contacto con la plataforma. Tráiganlo, con suerte podemos teletransportarlos a ambos. Pero señor, puede haber riesgo de telefragmentación, hablaba nervioso uno de los científicos. Haga lo que le digo, gritaba el general. Presionaron el botón para traer a Homero de vuelta y rápidamente regresó. Homero continuaba mirando hacia enfrente, como un idiota, había regresado íntegro, pero solo él. Bajó la mirada y había salido de su trance. Señor Simpson, ¿qué fue lo que vio?, preguntaba ansioso el general. Oh, lo vi, era Dios, ahí estaba.
Antes de que Homero pudiese decir algo más, un sonido de sobrecarga salió de la máquina de la que fue transportado Homero y un gran resplandor cegó a todos. Todos miraron hacia la puerta y una sombra de un hombre apareció flotando, emitiendo toda esa luz, pero algo extraño estaba pasando, esa sombra se hacía cada vez más pequeña, mientras bajaba al suelo parecía tomar la forma de un pequeño niño. Cuando tocó el suelo la sombra se había convertido en un pequeño bebé, la luz había entrado al cuerpo de aquel bebé. Muchos de los presentes habían llorado al ver aquella luz, habían sentido una sensación tan increíble que no pudieron contener las lágrimas. El general fue el primero en acercarse y miró a aquel bebé. «Espere, señor», hablaba uno de los científicos, pero el general no hizo caso. Cargó con mucho cuidado a aquel bebé y lo examinaba con mucho cuidado. «¿Puede ser?», se preguntaba, y entonces, aquel niño abrió los ojos, el general lo vio directamente y su mirada cambió, abrió los ojos en par, y de un momento a otro sus ojos se tornaron completamente negros, lágrimas salieron de sus ojos por un momento, y de pronto sus ojos volvieron a la normalidad. Miró a su alrededor, examinando todo y a todos. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntaba uno de los científicos. El general miraba fijamente al científico y hubo un silencio incómodo por al menos 2 minutos. «Estoy bien, hemos encontrado a Dios, preparen todo para hacer el anuncio de este descubrimiento». «Pero señor, ¿no deberíamos primero investigar qué es?». El general miró molesto a aquel científico y no terminó su oración. «Haga lo que le ordeno». A regañadientes aceptó. «¿Qué haremos con Simpson?», preguntaba el general. «Que se vaya a casa. Denle un cheque por $100.000. $100.000, Homero había gritado emocionado. «Preparen una cámara con incubadora, debemos protegerlo», ordenaba el general. Homero ya había desaparecido, corrió tan rápido por su dinero que no hubo tiempo siquiera de darle alguna otra instrucción. La escena cambiaba y mostraba a la familia Simpson, sentados en su mesa, esperando a Homero para cenar. «¿En dónde estará papá?», hablaba preocupada Lisa. «No creo que tarde, nena», hablaba Marge. «Debe haberse retrasado». De pronto escucharon el claxon del auto de su padre y se levantaron. Homero entró extasiado a su casa. «Hola, familia», se acercó a la mesa. «No coman esta basura». La cámara enfocó rápidamente a Marge, que se molestó por el comentario. «Los Simpson irán a comer al restaurante más lujoso de Springfield». «¿De qué hablas, Homero?», preguntaba Marge. «Su padre ha conocido a Dios y algo más importante, me dieron un cheque por $100.000, Homero mostraba el cheque a su familia. «Vaya, papá, ¿te convertiste en reverendo y te robaste el dinero de la limosna?». «Súper», hablaba Bart. Homero se imaginaba a sí mismo siendo reverendo y con su dinero, así que no prestó atención a Bart y fue al auto. La escena cambiaba y mostraba a los Simpsons comiendo en un lujoso restaurante. «Ay, Homero, estos precios, ¿estás seguro de que podemos pagar esto? Desde ahora nuestra vida va a cambiar, Marge, los Simpsons seremos ricos ahora». «Papá, ¿a qué te referías cuando dijiste que conocías a Dios?», preguntaba Lisa a su padre. «Oh, bueno, es que fui voluntario en el Centro Nacional de Investigación de Springfield y me metieron a una máquina que me teletransportó a la presencia de Dios, y lo más increíble fue que Dios vino a Springfield». Lisa miró atónita a su padre. «Papá, ¿fuiste parte de un experimento de portales transdimensionales?», preguntaba Lisa asustada. Sí, respondía Homero. «Papá, eso no me gusta nada, ¿qué fue lo que trajeron a Springfield? ¿Te das cuenta que puede ser alguna criatura de alguna otra dimensión o algo peor?». «Ay, Lisa, yo sé lo que vi», contestaba Homero, sin embargo muy en el fondo Homero sabía que podría tener razón. «Vaya, papá, ¿conociste al jefe de jefes?». «¿Y cómo es él?», preguntaba Bart. «Bien parecido, dientes perfectos», contestaba Homero. La cámara enfocó el rostro de Lisa visiblemente preocupado. La escena cambiaba y mostraba el centro de investigación. Se había creado una gran cámara para albergar a la criatura que había llegado con Homero. En la puerta aparecía el nombre clave: Dios. Se había puesto un dispositivo Doppler en el pecho de esa criatura y se escuchaban los latidos de su corazón. Era monitoreado 24/7, el general miraba atentamente la cámara y escuchaba los latidos. «General, al parecer todo está bien, sus signos vitales son muy similares a los bebés humanos». «¿Qué no entiendes? Porque deberían ser diferente, es nuestro creador».
El científico pensó que aún para el general, era un comportamiento bastante extraño. Había terminado el turno. Habían intentado tomar muestras de sangre y tejido, pero extrañamente todo el material que se obtenía moría segundos de haber tomado las muestras. 72 horas después del día cero, en una guardia, uno de los científicos, durante un rondín se acercó a la cámara donde Dios estaba contenido. Al mirar por la ventana, algo extraño había pasado, ya no había un bebé en esa cámara. Parecía ser un infante, al menos 10 años. ¿Alguien puede ver esto?, hablaba por un radio aquel científico. ¿Qué pasa?, se escuchaba una voz por el radio. Miren las pantallas de la cámara de contención. Aquel infante miraba fijamente al científico a través de la ventana. Regresó rápidamente al centro de mando y todos comenzaron a discutir lo que estaban viendo. El científico en jefe estaba en su casa y recibió una llamada explicando la situación, lo que lo hizo ir rápidamente al centro. Miraba desconcertado las cámaras, aquel ser miraba fijamente a las cámaras, casi como si los estuviese observando a ellos. Las grabaciones, quiero ver las grabaciones. Tomaron las cintas y rebobinaron para ver cuándo había ocurrido la metamorfosis. En un punto de la grabación, una intensa luz salió del pequeño bebé y las cámaras no pudieron registrar nada. Cuando la luz ingresó al cuerpo de la criatura, ya era un infante. Gran parte de los colegas del científico en jefe eran escépticos con respecto a la existencia de Dios, pero extrañamente algunos comenzaban a comportarse diferente, parecían maravillados con esa criatura y mencionaban milagros, que era el Mesías. Pero él pensaba en otra cosa, esto puede ser un ser que domina el espacio-tiempo, ¿cómo es que usó el Sleepgate sin siquiera contar con algún tipo de control que no fuera el del colisionador? Y si no solo él, y si los otros seres pueden usar la tecnología de las plataformas que dejamos. Eso hizo que se sintiera realmente aterrado, pensó que tal vez el plan de informar el mundo sobre que, entre comillas, hemos encontrado a Dios, era realmente una mala idea. Pero sabía que no podía contradecir la autoridad del general. 2 semanas después, sábado por la noche, una luz había salido de aquella cámara. Uno de los pasantes, que ahora se había convertido al cristianismo, se acercó a la cámara de contención. Detrás de aquella ventana, pudo ver a un hombre, que lo miraba fijamente. Aquel científico miró a todos lados, de una de sus bolsas tomó una pequeña foto, en ella aparecía Jesús crucificado. Aquella entidad se acercó a la ventana y miró atentamente la fotografía. ¿Eres tú?, preguntaba aquel científico. Como si fuera un milagro, aquella criatura había tomado la forma de lo que había en aquella foto. En ese resplandor, todos pudieron mirar por las cámaras lo que estaba pasando. Señor, hablen al general ahora, ordenaban. Aquel chico corrió rápidamente al centro del control. El general había llegado y quedó extasiado por lo que había visto. Levanten sus manos, señores, Estados Unidos ha encontrado a Dios. El científico en jefe había quedado asombrado, pero aún no podía creer que eso fuera Dios. Prepárense, mañana daremos la noticia, hablaba emocionado el general y entonces, la escena terminó. La escena cambiaba y mostraba un domingo por la mañana, el día siguiente, la misma escena de todas. Homero no quería ir a la iglesia, sin embargo en un momento en el que Homero se detuvo a pensar un poco, era el único que había conocido a Dios, podría restregárselo en su cara. El estúpido Flanders comenzó a reírse a carcajadas. Si Marge, me cambiaré para ir a la iglesia. Cuando llegaron a la iglesia, Homero pudo notar algo que no había notado en estos días. Lenny y Carl aún no daban señales de vida. Qué extraño, ¿en dónde estarán Lenny y Carl?, se preguntaba. Hey, Homero, Flanders saludaba a Homero desde una banca en la parte de enfrente. Les guardamos un lugar, cirijillo. Homero volvió a dar una carcajada cuando imaginó a Flanders triste porque Homero ahora era amigo cercano de Dios. Ja, allá está el estúpido Flanders. Oye Flanders, adivina qué, hablaba en voz alta Homero. Homero, ¿puedes guardar silencio?, regañaba Marge. Homero obedeció pero con una risita pícara. Bueno señoras y señores, hoy me temo que no daremos el sermón de hoy. Homero se había levantado emocionado. Homero, Marge gritaba molesta. Ay perdón.
Tal vez algunos de ustedes escucharon en la radio antes de acudir a la iglesia o tal vez en las noticias matutinas, algo sobre que nuestro gobierno ha encontrado a Dios, así que han traído una orden federal para que vayamos al centro de Springfield y escuchar el anuncio, que será televisado. Todos quedaron atónitos ante el mensaje del reverendo. No se dejen engañar, hijos míos, el anticristo simula a nuestro Salvador. Y no dejen que los sacrílegos adoradores de la ciencia nublen y desvíen su fe. Todos se levantaron y fueron rápidamente al centro. Vaya, conoceremos al jefe de jefes, hablaba emocionado Bart. Bart, que no entiendes lo peligroso que es esto, Lisa regañaba a Bart. ¿Qué tal si se trata de algún ser Lovecraftiano de 11 dimensiones, que pueda inclusive alterar la realidad y se hace pasar por el Dios que adoramos y así acabar con nosotros, o algo peor, esclavizarnos? Nunca te cansas de estar equivocada, Bart, continuaba caminando, emocionado. La escena cambiaba y mostraba el centro de investigación de Springfield. Habían cargado la cámara de contención en un gran camión, todos alzaban las manos, adorando a aquella criatura, que los miraba a través de aquella ventana, todos excepto el científico en jefe. Su instinto, su conocimiento le decía que algo iba mal. Cuando el camión arrancó, y llevó a Dios al centro de Springfield, pudo ver algo que le heló la sangre. Aquella criatura lo miraba fijamente mientras era llevado hacia Springfield. De pronto, las luces del centro se apagaron. Fallo de energía, se escuchaba hablar a una computadora por el altoparlante, activando energía de respaldo. Aquel científico se sentía aterrado de la oscuridad, pensó que estaba exagerando, todo esto lo ponía muy nervioso. No ha sido posible activar la energía de respaldo, zonas de refrigeradores con energía por generador activadas. Aquel científico caminaba por el oscuro pasillo, guiándose por la luz que entraba de las ventanas, decidió dirigirse a la salida del centro, que la energía la arregle mantenimiento, pensaba. Antes de llegar a la entrada, pudo ver algo que lo hizo dar un salto. En la entrada, varios científicos miraban hacia las puertas de salida, sin embargo un extraño artefacto que se incrustaba en la nuca y en la espalda, un artefacto que ya había visto en la autopsia del sujeto de prueba que regresó en telefragmentación. Su corazón comenzó a latir a 1000 por minuto, el miedo lo inundó y comenzó a caminar lentamente hacia atrás. Caminó por el pasillo y pudo ver a varios militares, gruñían, como si algo los lastimara, miraban todos hacia la pared, pudo ver el mismo artefacto en su cráneo y espalda. En ese momento aquel científico pudo sacar una conclusión, esa cosa no era Dios. Había llegado a la cámara del colisionador, había una salida por la parte subterránea, que cuando construyeron el centro, funcionaba como transportadora de desechos. Cuando pasó por la sala de los Sleepgates, un sonido lo hizo dar un salto. Las máquinas se habían encendido. Pero el acelerador no fue encendido, se dijo a sí mismo, no hay energía. Varias chispas salieron de las máquinas. Los ojos de aquel científico se habían acostumbrado a la oscuridad en la que se encontraba y la poca luz que emitieron las chispas, le permitieron ver a las criaturas que llegaron a través de las puertas. Se arrastró rápidamente hacia unas cajas para poder esconderse. Esas criaturas fueron sacadas del mismo infierno, pensó. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Qué son esas? Ese sonido se escuchó bastante cerca y cuando miró hacia arriba, en una caja, una criatura parecida a una araña tan grotesca como aterradora, sin ojos, pero aún así dirigiendo su rostro hacia el científico, dio un gruñido y se lanzó hacia él. Aquel científico dio un grito tan desgarrador y pedazos de su cuerpo volaron por toda la sala del colisionador. La escena cambiaba y mostraba a los Simpson y a los Flanders. El centro ya estaba abarrotado de gente y noticieros, helicópteros sobrevolaban el área y más gente llegaba de todos lados. Vaya, mucha gente reunida para conocer a nuestro creador, hablaba Flanders. Yo ya lo conocí, Ned, alardeaba Homero. Lisa miraba a su padre preocupada. Hasta delante de toda la gente, sobre la avenida que daba al frente de la alcaldía de Springfield, un camión con la cámara de contención de Dios había llegado. El alcalde Diamante estuvo a punto de hablar al micrófono cuando el general que había estado a cargo del proyecto le quitó el micrófono. Ciudadanos de Springfield, de Estados Unidos y de todo el mundo. Durante toda la historia de la humanidad, nos hemos dedicado a buscar el origen de todo el universo y de todo lo que existe.
nuestras sagradas escrituras dan fe de un creador. Hace unos años encontramos una partícula a la que llamamos partícula de Dios, pero hoy, señoras y señores, encontramos al mismísimo creador. Yo mismo he sido testigo de este gran hallazgo. Dios bendiga a América y al mundo entero. Ahora les presento, señoras y señores. Dios. Militares abrieron la cámara de contención y una gran luz salió por la pequeña puerta de esa cámara. Todos quedaron atónitos por lo que estaban viendo y entraron en una especie de trance. La gente que se encontraba hasta adelante y pudo ver más de cerca a Dios, comenzó a llorar y comenzaron a levantar las manos. Lisa y Bart apenas si podían ver lo que pasaba. Oh por Dios, se escuchaba decir a Marge mientras cargaba a Maggie, de verdad es él. De pronto la luz ingresó al cuerpo de aquel ser. Todos miraron a Dios, era tal cual la mayoría de las imágenes. ¡Ay Dios mío! Marge había soltado una lágrima cuando miró a aquel ser. Mira Lisa, Homero, había cargado a su hija para que pudiese ver mejor. Lisa quedó atónita por lo que estaba viendo. ¿Pudiera ser?, se preguntaba Lisa. Sin embargo, al examinar un poco más el rostro de aquel Mesías, pudo observar algo extraño. Aquel ser miraba a todos con claro rostro de desprecio. Miraba y examinaba a todos, miraba al cielo, los helicópteros y los vehículos, las cámaras que lo enfocaban. En todo el mundo la gente comenzaba a levantar las manos y a gritar aleluya mientras miraban por la televisión tan increíble escena. Papá, creo que está molesto, hablaba Lisa, nerviosa. Ay preciosa, Dios no se enoja con nosotros. Homero intentaba calmar a su hija. De pronto, los ojos de ese Dios se tornaron negros y levantó su mirada. Arriba de toda la multitud, chispas salieron y criaturas sacadas del mismo infierno aparecieron, unas criaturas horrorosas y enormes, parecían osos de pelaje blanco, su rostro era únicamente una boca con grandes colmillos, dieron un rugido tan fuerte cuando aparecieron que todos se horrorizaron. Al caer sobre la gente de Springfield, dejaban manchas de sangre, intestinos y sesos. La gente comenzó a gritar aterrorizada. Los ojos del general se tornaron negros y Dios se acercó a él, lo tomó por el rostro y por un instante, el rostro de Dios se tornó en el rostro del general, pero este daba gritos de horror, como si hubiera sido absorbido por aquella entidad y haya sido llevado a un lugar a sufrir por la eternidad. El general se arrodilló y el rostro de Dios, o esa criatura, tomó nuevamente el rostro de Jesús, dio un toque al cuerpo del general y este explotó en 1000 pedazos. Esas criaturas aparecían por montones, devorando a la gente. Algunas personas comenzaron a sentir un gran dolor en su cabeza antes de poder escapar y un artefacto salió de detrás de sus cabezas. Comenzaron a sentir tanta ira que comenzaron a asesinar a la gente que intentaba escapar. ¡Corran, corran!, gritaba Homero a los Flanders y a su familia. Oh Señor, ¿por qué nos estás haciendo esto? ¿Acaso es el apocalipsis?, rezaba Ned. No creo que esa cosa sea Dios, Neddy, hablaba Maud Flanders a su esposo. Papito, ¿Dios está enojado?, preguntaba Todd. Creo que sí, hijo. Los Flanders y los Simpson llegaron a sus autos y fueron rápidamente a sus casas. Vaya, pues no, que Dios es amor y no era vengativo, preguntaba Homero asustado mientras manejaba a su casa. ¿Qué no entiendes, papá?, regañaba Lisa. Te lo dije, esos científicos trajeron a algún ser de otra dimensión, puede ser un ser de varias dimensiones, que puede alterar todo a su alrededor, las dimensiones inclusive las leyes de la física. Lo único que hicieron fue decirle dónde estábamos, hablaba aterrada Lisa. Homero, ¿qué vamos a hacer?, hablaba asustada Marge. No se preocupen, voy a proteger a mi familia, respondía Homero. Llegaron rápidamente a su casa y los Simpson ingresaron a la casa. Homero había tomado una escopeta y varias balas. Cubran puertas y ventanas, gritaba Homero a su familia, que rápidamente obedecieron a Homero. La situación en el mundo era la misma, criaturas apareciendo en todas partes. A veces infelices tenían la suerte de estar en el mismo lugar y tiempo en el que esas criaturas aparecían y eran telefragmentados. Era una amenaza global, una invasión. En aquel país del presidente con un nombre sugerente, la situación no era diferente, pensó que se trataba de un ataque directo de Estados Unidos, por lo que sin pensar dio la orden de lanzar todo el arsenal nuclear a los países aliados de Estados Unidos. La escena cambiaba y mostraba al presidente de los Estados Unidos, en la Casa Blanca se escuchaban gritos de horror, esas cosas aparecían por todos lados.
Señor, hemos detectado un lanzamiento de todo el arsenal nuclear de los rusos, creen que nosotros los estamos atacando. ¡Qué estupidez!, gritaba el presidente. Ordene, señor, hablaba un alto mando del ejército. Hay que contraatacar, no tenemos otra opción, hablaba el presidente. Sacó su maletín nuclear y dio la orden de lanzar todo el arsenal. Señor, debemos irnos a su búnker, ordenaba un hombre del servicio secreto. Cuando abrió la puerta de la oficina oval, dio un grito cuando pudo ver unas criaturas del otro lado de la puerta. Eran una especie de masa amorfa, de color oscuro. Al verlos comenzaron a saltar por toda la oficina. Los agentes dispararon a esas cosas, pero cuando una de esas cosas estuvo frente al agente y este le dio un disparo, la criatura explotó, casi como una granada. Los pedazos del agente volaron por toda la oficina oval. Otra criatura saltó directamente al presidente y solo se escuchó un grito desgarrador que fue cegado por una gran explosión. Los Simpson miraban las noticias, era una masacre por todos lados, una especie de criaturas parecidas a perros con dos brazos, terminando en garras, saltaban hacia la gente que intentaba huir y de un solo tajo las partían por la mitad, las devoraban. Varios soldados con esos extraños artefactos en su cabeza disparaban a la gente, y civiles con esos artefactos de igual manera atacaban a gente inocente. Por un pequeño agujero en la madera que cubría una ventana, Bart pudo ver en la calle a unas criaturas que parecían arañas y bueno, humanos si se puede decir así. Caminando, lanzaban bolas que explotaban a la gente que intentaba huir. La avenida Siempre Viva se había convertido en un río de sangre y pedazos de cuerpo. Homero, esto es terrible, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lloraba Marge por primera vez en su vida. Homero se sentía realmente aterrado, sabía que había una gran posibilidad de que él y toda su familia murieran. Abrazó a Marge y dijo algo que sorprendió a todos. Recordó el refugio de Flanders, se tragaría su orgullo y además, sinceramente se preocupaba por él. Era un idiota por supuesto, pero era un buen hombre, y si algo le pasaba a Homero, sabía que podía confiar en Flanders. Debemos ir con Flanders, dijo Homero preocupado. Todos se miraron atónitos. Homero y su familia salieron por la puerta de atrás, saltaron la cerca hacia la casa de Flanders y tocaron la puerta del patio trasero de Flanders. Flanders, abre, abre, Flanders, gritaba Homero. Ned había abierto la puerta. Pasen, pasen, Homero. Disculpa que te moleste, Flanders, creo que debemos estar juntos todos, las dos familias. Antes de ir al refugio hay que bajar a mi estudio, indicaba Flanders. Toda la casa está bien asegurada, saldremos cuando la calle no sea un caos. Todos habían bajado y quedaron en silencio, nadie se atrevía a decir una palabra de lo que estaba pasando. Todos pensaban sobre si era el apocalipsis o si era un castigo de Dios. Homero había pensado en su padre. Papá, Homero había levantado la mirada, y subió las escaleras. Homero, ¿a dónde vas? Hablaba asustada Marge. Mi papá, voy por el abuelo. No, Homero, es muy peligroso, lloraba Marge. Pero es mi padre. Tal vez viene en camino, papá, por favor no salgas. Lisa abrazaba a su padre llorando. Homero miró triste hacia arriba, lleno de tristeza, una lágrima corrió por sus ojos. Por favor ven, papá. La escena cambiaba y mostraba varias partes del mundo, calles llenas de sangre, gente gritando aterrorizada, mucha gente se arrodillaba ante esas criaturas, esperando perdón, pero eran destrozados. No había descanso, los Simpson y los Flanders escondidos en el estudio de Ned. Los canales de noticias dejaron de transmitir, las estaciones de radio solo transmitían estática. La escena cambiaba y mostraba la caja de la pistola del abuelo, estaba tirada en el patio trasero de la casa de su hijo. En una esquina de la escena se miraba a una de esas criaturas blancas y enormes, con un cuerpo clavado en una de las garras, parecía el cuerpo del abuelo. La escena cambiaba y mostraba a Ned, había subido a su sala, para mirar un poco la calle y poder ir a su refugio. Por un pequeño agujero de la madera que cubría la pared, Flanders pudo ver a Dios, que caminaba por Avenida Siempre Viva. Los monstruos, los demonios, lo que sea que fueran, pasaban de largo, no le hacían daño. ¿Por qué, señor? ¿Por qué, señor? Lloraba Ned. Esa cosa miró fijamente a Flanders. ¿Cómo pudo verme si la ventana está cubierta?, pensó Flanders. Tal vez pido perdón. Flanders salió de su casa, tomó un crucifijo de su cuello y dio un beso. Cuando salió, esa cosa lo miró fijamente.
Por favor, señor, no dejes caer este castigo sobre nosotros, por favor, señor. Flanders se acercaba a aquel ser, que lo miraba extrañado. Flanders se arrodilló y mostró el crucifijo. Aquel ser miró el crucifijo y levantó la mirada. La escena cambiaba y mostraba a los Simpson y a los Flanders. ¿Todo bien, Neddy? Hablaba Maud Flanders. Neddy, repetía preocupada. Se escuchó un grito desgarrador de Ned. Flanders, Homero subió rápidamente, todos lo siguieron detrás. Vieron la puerta abierta. Estúpido Flanders, gritaba Homero cuando se acercó a la puerta, vio una escena que lo hizo tirar su escopeta por el asombro. Ned estaba lleno de heridas, una corona de espinas había sido clavada en su cabeza. Estaba clavado en una cruz, y una criatura comía de su carne. Gritos de dolor y horror salían de la boca de Flanders. Dios, o esa cosa miró a las familias asomadas en la puerta, los miró fijamente, pero dio media vuelta y se fue. Varias criaturas aparecieron y corrieron hacia la casa de los Flanders y la cámara se tornó negra. La escena cambiaba y mostraba el planeta Tierra, se podían observar varios misiles nucleares impactando a las naciones, varios hongos se formaron. La escena volvía a cambiar y mostraba el centro de Springfield, la cámara se acercó a la cámara de contención, y después, enfocó la etiqueta con un nombre clave. Dios.